Guillermo Urbaneja, que ha venido nuevamente. Muchas gracias, Guille. Un placer, Osvaldo. Gracias por invitarme. Bueno, y hablábamos muchas veces, el ser humano es muy simbólico, ¿no? Mucho simbolismo. Yo la otra vez veía en una de tus charlas que vos cuando le decís a la gente, hacemos, duele la rodilla, ¿no? Y hacemos esto, nos inclinamos ante el rey, nos inclinamos ante alguien superior y tenemos un conflicto. Nos duele la rodilla, tenemos un conflicto de sumisión ante alguien. Y la gente, sí, cierto. Se ve mucho esto, ¿no? De la sorpresa ante algo que es tan lógico, ¿no? Sí, es tan lógico para nuestro cerebro, porque es el cerebro el que va a utilizar al símbolo como la mejor forma de referencia. ¿Y por qué un símbolo? Porque en un pequeño acto, en un pequeño objeto, va a guardar muchísima información, tanto nuestra como de nuestra psicogenealogía. Entonces, determinado gesto o determinada actitud para nuestro cerebro va a significar un montón de cosas que van a estar concatenadas con nuestras creencias y con nuestras emociones más básicas. Esto que vos decías respecto a cuando alguien tiene un problema en la rodilla, cuyo conflicto básico y principal es la sumisión, la gente a veces cuando vos le haces la devolución en una consulta, se sorprende. Se sorprende ante la exactitud del diagnóstico, de lo que nosotros sostenemos a partir de ese dolor o de ese problema en la rodilla. Pero en realidad no es magia, sino la mayoría de nuestros hábitos, la mayoría de nuestras formas de actuar en la vida están sostenidas por nuestras creencias. Lo que pasa es que nosotros nunca reparamos en eso. Somos maquinitas de repetir. Si vos te pones a pensar que el 95% de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones son inconscientes, vienen 20... A mí siempre me gusta en los talleres poder explicar al principio esto, que de nuestros 23 pares de cromosomas, los que tenés vos, los que tengo yo, los que tiene la gente que está aquí, todo el mundo, no son nuestros, sino que son 23 de mamá y 23 de papá. Y en esos 23 pares de cromosomas de cada uno va a venir cuestiones que tienen que ver con información física, color de ojos, altura, bla, 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 potenciales enfermedades, pero a su vez todos los conflictos no resueltos de nuestros padres. Y a su vez ellos contienen los conflictos resueltos de sus padres, o sea, de nuestros abuelos, y así hacia arriba. Entonces muchas veces nos encontramos repitiendo o frases o pensamientos o actuamos en la vida exactamente igual que repetían, hacían nuestros ancestros. Entonces, poder entender que muchas veces no somos conscientes de qué está significando este dolor. Como claramente vos decías al principio, nosotros necesitamos un diagnóstico médico y no reemplazamos ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la psicología, ni a ninguna de estas ciencias, sino que aportamos un entendimiento desde otro punto de vista, desde un punto de vista emocional, desde ir a buscar como un arqueólogo cuál fue el motivo que disparó ese estrés. En esta sociedad en que vivimos, a veces nos jactamos de que trabajamos 4 horas, que dormimos 4 horas y trabajamos el resto del día. Y eso lo sostenemos muchas veces, hay muchas personas que hacen esto sin darnos cuenta. Malísimo. Que va en detrimento de nuestro cuerpo. Malísimo. Y que el cerebro en un momento me va a pasar factura. ¿Por qué? Porque el cerebro va a necesitar mínimo entre 7 y 8 horas para poner a punto mi cuerpo para el día siguiente. Entonces yo estoy todos los días en déficit, por X motivo, porque tengo que trabajar más, porque no me alcanza el dinero, porque tengo que ocuparme más, porque este proyecto me lleva muchas horas, el que sea, en determinado momento el cerebro me va a hacer como un stop, me va a frenar y me va a decir, hasta acá llegaste, yo necesito pararte para poder reconstituir este cuerpo que desde hace días o semanas o meses no está teniendo las horas necesarias para ponerlo a punto para el día siguiente. Ahora, Guille, un consultante va con un dolor, con una dolencia, una enfermedad, un síntoma, y de repente, bueno, entra en conciencia de que vino por una emoción oculta, lo resuelve. ¿Qué hago ahora? Porque muchos dicen, bueno, ya está, no tengo más, no dependo más, no puedo victimizarme más, no puedo decir, ay, ando mal de la cadera, no puedo moverme. ¿Qué hago cuando ya no tengo más el dolor de la cadera? ¿Busco otra cosa con qué victimizarme? ¿Cuál es el camino? Acá lo que tenemos que entender es que el hecho de que el paciente se dé cuenta de manera consciente de cuál es la emoción no basta. Es el cerebro que se tiene que dar cuenta que esa persona se dio cuenta. Es un entendimiento celular.
Nosotros nos damos cuenta porque el paciente frente a nosotros, cuando descubrimos ese conflicto básico, su cuerpo va a hablar, se va a emocionar, se le va a llenar los ojos de lágrimas, va a tratar de cambiar de tema. O sea, hay un montón de información que a nosotros nos permite entender que realmente le cayó la ficha. Porque muchas personas te dicen, sí, ya sé, ya lo entendí, ah, claro, es eso, pero en realidad es intelectual el proceso que hacen. Y es la intelectualidad la que nos llevó a suprimir esas emociones o a ahogar esas emociones. La prueba es que sigue con Sigue lo el mismo. conflicto. Cuando vos tenés un paciente que te dice, yo sé porque estoy enfermo, es mentira. No vengas, andate. No, pero además, Osvaldo, si realmente lo supiera, no estaría enfermo. Es más básico. Entonces, si el cerebro realmente interpretó que el paciente entendió, que soltó esa emoción guardada, apretada, por así decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer luego? Es sostener los cambios que este entendimiento produce en nosotros. Porque si yo, después de una decodificación o de varias sesiones de decodificación, encuentro cuál es el conflicto, pero cada día que salgo vuelvo a cargar la mochila de mis miedos, de mis preocupaciones, bueno, yo mismo con mis actitudes, con mis pensamientos y con mis emociones estoy reeditando aquel conflicto antiguo. O sea, si te querés sanar, tenés que cambiar. Si no cambiás, no te sanás. Es Ahora, simple. Guille, ¿qué pasa cuando muchas veces, y te lo han dicho, ¿no? Dicen, no, pero vos tenés que vivir lo que vivo yo. ¿Cómo hago yo para cambiar esto? En realidad hay una enfermedad que mata más que el ébola. Hay dos, una no la puedo nombrar porque estamos en televisión y la otra es la victimitis. La postura de víctima de un paciente, de estar en esa zona de confort, de doloroso confort, va a hacer que muchas veces esa misma persona, su nivel de resistencias, haga que no resuelva su conflicto. Hay personas que coleccionan terapeutas, hay personas que coleccionan médicos, hay personas que coleccionan esto para no resolver su conflicto. O sea, el viejo Freud en el 1800 habló del beneficio secundario de la enfermedad. Y uno lo ve en la consulta constantemente. No es que la persona no quiera sanarse conscientemente. Dice que sí, pero hay un 95% que dice no. Porque lo que yo obtengo a partir de esta enfermedad me calma un montón de emociones que se están disparando desde mi infancia. No sé si soy claro con esto. Sí. O sea, a veces te encontrás con el paciente que te llama y te dice, yo me quiero sanar, me quiero sanar. Y esto no significa nada. Cuando estás frente a frente y empezás a tocar ciertos hilos de su historia, ahí te vas a dar cuenta si la persona quiere sanar o no. Esta resistencia es inconsciente. No es una cuestión, es parte de nuestro sistema psíquico, de tratar de preservarnos para no volver a esa situación de estrés que estábamos viviendo anteriormente. A veces nos pasa que nosotros cuando son enfermedades de menores de edad, de chicos, de niños de menos de 6 años, trabajamos con los padres porque el conflicto literalmente es de los padres, no es del niño. Y tenemos que buscar en la historia de los padres. A raíz de que te decía 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Sí, la información que arrastran. Exacto. Me ha pasado a veces de estar con pacientes que de 20, 22, 25 años que te dicen, esto empezó a los 3, 4 años y vos le decís, bueno, tengo que trabajar con tu mamá o con tu papá. Se combina un encuentro con la madre o el padre, especialmente con la madre, y después no vienen. Es como que inconscientemente no me quiero hacer cargo, porque estoy cómodo con este poquito de cáncer, con este poquito de diabetes, con este poquito de un ACV. O sea, yo quiero que esto quede claro, es esta zona inconsciente de comodidad, donde creo que no puedo, donde creo que esto es para toda la vida, donde creo que mi vida depende de lo que fulano o mengano me dice que tengo que hacer, o cómo, cuándo y dónde. Sanar es recuperar tu propio poder interior personal. Para eso tienes que cambiar. Todo cambio implica una pérdida, Osvaldo. Si yo sigo teniendo todas aquellas emociones, todas aquellas cosas con las cuales he llegado hasta este momento y tengo una enfermedad, es claro que estas cosas son las que me llevaron a la enfermedad. Y si yo no suelto, ¿cómo mi cuerpo va a sanar? Si sigo haciendo exactamente lo mismo, sigo tal vez, como decías vos en el ejemplo, poniéndome en ese lugar de sumisión, de sibuana, de mande, ¿no? Yo cuando doy cursos, trabajo también en México, y para ellos el mande es como decir, hola, ¿cómo te va? O decime, ¿qué necesitas?
Pero fíjate que la palabra mande tiene que ver con autoridad. Y es muy notorio en México la cantidad de personas con problemas, entre otros de rodilla. Porque viven como en un estado de sumisión muy generalizado. Mande. Mande, claro. Vos lo decís, El Chavo fulano, decía, ¿no? Nosotros lo mande. conocemos por el Chavo eso, mande. Es impresionante, pero eso... Y por eso tanta bronca al gringo, ¿no? Porque el gringo venía a mandar. Exactamente. Claro. Pero aparte, nosotros no nos damos cuenta del poder de la palabra, del poder de los pensamientos, del poder de la emoción. Nosotros creamos nuestra vida a través de 4 vías: pensamientos, palabras, emociones y acciones. Nuestra vida es el resultado de eso, más todos los moldes o todos los patrones ancestrales que tenemos grabados. El punto es empezar a ver qué digo, cómo lo digo, qué no digo, porque una enfermedad es una palabra no dicha. Cuando yo me trago una emoción, cuando yo digo, no, ¿cómo le voy a decir a esto a Osvaldo si Osvaldo me invita a su programa? Estoy en problemas, Houston, me dice el cerebro. Hace algo, porque este sapo que me trago se junta con otros sapos y eso va levantando o elevando mi nivel de estrés. Nosotros no le damos bolilla al estrés y el estrés es el que dispara nuestras enfermedades. Para el cerebro, entre una gripe y un cáncer no hay diferencia. Va a biologizar esa emoción y va a crear uno u otro dependiendo de cómo yo viví esa emoción, de cómo yo viví, valga la redundancia, esa vivencia. Sí, sí. No tiene moral. No, es no se está amoral. fijando en esto, en aquello. No, no dice pobre Guillermo, tiene tal problema, lo echaron del trabajo o no tiene... No. No, se forma la química y listo. Totalmente. Un pensamiento es química. Cada vez que nosotros tenemos una idea es química. Algo sucede, una corriente eléctrica en nuestro cerebro sucede cada vez que sostenemos una palabra o un pensamiento. Y no le damos bolilla a la palabra o al pensamiento. Hablamos cuando no tenemos que hablar y cuando tenemos que hablar no hablamos. Yo siempre digo en los talleres que la naturaleza es tan sabia que nos dio, además de toda nuestra biología, 2 orejas y una boca. Tenemos que escuchar y hablar en esa proporción. Y cuando hablamos realmente, poder decir las cosas que sentimos, sin miedo. Porque si yo no digo lo que siento, eso que me trago, en algún momento va a disparar obviamente va a disparar estrés y por ende alguna emoción que va a terminar siendo biologizada en mi cuerpo. Bueno, Guille, yo podría estar... ¿Se dan cuenta, no? Allá en el control me decía, dale, vamos. Bueno, yo podría estar horas y horas hablando de lo mismo. Bueno, Guille, muchas gracias. Vamos a seguir Osvaldo. otro día. Un placer, dale, con gusto.